demuestren que el amor siempre triunfa. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua, que era una de las fiestas judías, vino Jesús a una aldea llamada Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados junto a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Saque usted su propia conclusión: entre más dinero en la bolsa, más dinero para robar. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros y tendrás tiempo para ayudarles, mas a mí no siempre me tendréis. Mis hermanos, esta historia es sumamente significativa, porque 3 de los 4 evangelios hacen referencia a este momento, semana antes de que Jesús fuera traicionado por Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el tesorero del grupo, y que la alta jerarquía del judaísmo, el Sanedrín, estuviera planificando la manera en cómo eliminar a Jesús por la influencia que tenía ya dentro del pueblo. Y en medio de esa terrible situación que está ocurriendo, se nos relata esta historia donde se revela el amor, la devoción, el compromiso de una mujer que reconoce a Jesús como su maestro, como su Señor y Salvador, y le da su mejor devoción. Y esta historia me hace pensar en nuestro tiempo, en el contexto en el que hoy vivimos. Hoy nos ha estado tocando vivir un tiempo de mucha apostasía, de mucha rebeldía en contra de Dios. Un mundo que se torna cada vez más ateo, más pragmático, que cada vez se aleja más de Dios. Hay una iglesia comprometida con el Cristo que murió y resucitó. Hay una iglesia identificada con el Cristo que dio su vida para crear un pueblo que ame la verdad. Hay una iglesia comprometida con la verdad del Evangelio para hablarle a este mundo de que en Cristo hay esperanza de una vida nueva y que tenemos que alzar nuestra voz para hablar que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Somos los María de Betania que alzamos nuestra voz para demostrarle a la gente que sí hay un Dios a quien podemos amar de todo corazón. En la aldea de Betania vivían los hermanos Lázaro, Marta y María. Usted ya escuchó la lectura. Lázaro era el que se había muerto y después de 4 días llegó Jesús y lo resucitó. Marta, como buena anfitriona, cada vez que Jesús les visitaba en su casa y en Betania, ella se ocupaba para ser una excelente anfitriona y brindarle los mejores servicios al maestro. Mientras que María, su hermana, disfrutaba estar a los pies del maestro, a los pies de Jesús, para escuchar sus enseñanzas. Pero también allí en la aldea de Betania vivía un hombre llamado Simón el leproso, a quien Jesús había sanado durante su ministerio público. Y es el momento en el que está Jesús visitando la aldea de Betania, porque Simón los convoca para una cena
en honor a Jesús. Él se había convertido en un discípulo del maestro y ahora quería reconocer y darle honor al maestro, y lo invita a una cena allí en la aldea, y están Marta, María y Lázaro también en aquel lugar. Y en esa ocasión, como nos lo relata Juan y también Mateo y Marcos, ocurre algo singular de lo cual yo quiero extraer tres grandes verdades sobre el amor que debemos tener con Cristo a costa de lo que sea. Hay tres grandes verdades, al menos desde mi perspectiva, que nosotros podemos encontrar en esta historia. Pero antes de seguir, para aquellos que les gusta escudriñar un poco la Escritura, esta historia no es la que también Lucas nos cuenta en su Evangelio capítulo 7 de una mujer pecadora que llegó a la casa de Simón el fariseo. Fíjese, el nombre Simón era muy conocido. Más de 10 hombres se mencionan en la Biblia que tenían el nombre de Simón. ¿Ok? Simón el celote, Simón Pedro, Simón el fariseo, Simón el leproso. No me pregunte por otros más. Pero unos 10 nombres. Era un nombre muy conocido. De tal forma que son dos historias diferentes. ¿Está bien? Esta que nos está aquí relatando Juan es el momento en el que Jesús, 6 días antes de ir y participar de la fiesta de la Pascua, es ungido por esta mujer llamada María. Y aquí hay tres verdades que quiero significar contigo. La primera es que el amor verdadero, el amor genuino no calcula. El amor genuino lo da todo. Juan dice que María ungió los pies de Jesús con un perfume de nardo puro de mucho precio. Mientras que Mateo y Marcos significan que lo derramó sobre su cabeza. No hay ninguna contradicción. Lo más probable es que María derramara una parte de ese costoso perfume sobre la cabeza de Jesús y también sobre los pies, y allí enjugara, secara sus pies con sus cabellos, por cuanto se ungía un cuerpo para la sepultura, debía cubrirse por completo, y ese era un estilo para sepultar los muertos. Se le ungía para contrarrestar la putrefacción del cuerpo. Así que María ungió al maestro con un costoso perfume de nardo puro, dicen los evangelios, como de 1 libra, más de 340 gramos, más de medio litro. Y el nardo era un perfume súper caro, importado de la región de la India, sumamente costoso. Y este perfume que usó María era, hermanos, valiosísimo y de una fragancia tremenda, porque era extraído de las raíces secas de la planta herbácea conocida como nardo, de alto valor. Pero lo que me llama la atención en esta historia, al igual que a ti te está llamando la atención también, es que sin importar su costo, sin importar cuánto valía, María aprovechó la oportunidad de ungir a su maestro, porque ella quería expresarle su fe, su devoción, su afecto, su amor, y ofrecerle su mejor adoración. Ella trajo lo más precioso y caro que tenía y se lo gastó todo en Jesús. Marcos dice que quebró la vasija de alabastro que contenía ese medio litro de aceite perfumado y lo derramó desde la cabeza hasta los pies sobre Jesús. No dijo, déjame darle una parte y yo quedarme con la otra para usarlo en mis cosméticos. Lo derramó todo. Todo. Otros críticos, cuestionando esta historia y tratando de cuestionar la generosidad de María, dicen que eso fue lo que había sobrado cuando Lázaro murió y que fue lo que ellas usaron para embalsamar el cuerpo de su hermano Lázaro. Pero si leemos
historia de Marcos, veremos cómo la vasija de alabastro fue quebrada, fue rota. Es decir, era algo nuevo. No, María no le dio lo que sobró. María le dio lo que le costó, lo más precioso que ella podía ofrecerle al maestro, porque era imposible ofrecerle a su maestro la sobra, porque ella entendía que Jesús merecía lo mejor. Ella rompió el frasco y derramó el aceite sobre la cabeza de Jesús. Es que, hermanos amados, cuando hay devoción sincera, la generosidad se manifiesta sin restricción alguna. Y esta actitud de María hacia el Maestro ilustra claramente que cuando se ama a Dios, ese amor no calcula ni costo ni sacrificio. No cuestiona, no repara. Porque el amor no es amor si calcula meticulosamente el precio. María no dijo, wow, yo derramar este aceite como me costó esto, cuánto tuve que ahorrar para comprarme esto. ¿Qué? Esto lo dejo yo aquí para... No anduvo calculando, porque el amor no es amor si calcula meticulosamente el precio. Vuelvo y repito esta verdad. El amor genuino por Dios no calcula para dar, porque no es egoísta, lo da todo. Lo único que muchas veces el amor lamenta muchísimas veces, y repito esta verdad, es no tener más para dar, porque es un amor agradecido. María de Betania lo gastó todo en Jesús. No se avergonzó en poner a los pies del Señor lo mejor que poseía. Y obviamente aquí surge una pregunta que tú y yo nos estamos haciendo. Salta una pregunta para todos. Si esta mujer le ofreció todo y lo mejor para su maestro, la pregunta es recurrente. ¿Estamos nosotros dispuestos a poner a los pies de Jesús lo mejor que poseemos? ¿O le damos a Dios el residuo? ¿Estamos dispuestos a gastarnos para servir a Dios en lo que Él nos necesite? En una cultura, en una sociedad tan consumista que nos ocupa tanto tiempo, ¿podemos realmente ofrecerle a Dios lo mejor porque Él lo merece y porque ya Él nos amó primero? No anduvo reparando nuestros pecados, nuestras faltas, no anduvo calculando cuán lejos estábamos de Él, cuán ignorantes éramos de su verdad, sino que vino y se manifestó por medio de su amor, murió en la cruz, resucitó, se levantó y todo lo hizo por amor a nosotros. Correspondemos a ese amor. Correspondemos a ese amor. Si en una relación de pareja usted se siente incómodo, molesto, cuando no es correspondido, dígame usted en esta relación con Dios, en esta relación de amor. Recordemos, amados hermanos, mis queridos en Cristo, si no ofrecemos nada a Dios, Él no tendrá nada para usar. Pero puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en algo grande, si estamos dispuestos a rendirnos a Él. Gloria a Dios. Mi consejo como hermano y amigo, no seamos víctimas de las excusas. Nuestra lógica humana muchas veces interrumpe el que los planes y propósitos de Dios se hagan realidad en nuestra vida. Amén. Y dilatamos los planes y propósitos que Dios tiene con nosotros porque vivimos excusándonos una y otra vez cuando el Señor quiere que le demos a Él el 100% de nuestra vida, de nuestro impulso. Y llegaba a este análisis revisando la historia antiguo testamentaria y me venía a la mente estos ejemplos. Si con una vara en la mano Dios usó a Moisés para abrir el mar rojo, ¿qué nos puede hacer si nosotros disponemos nuestra vida en las manos de Él?
Si con una quijada de asno fresca en la mano Sansón libertó a su pueblo y mató a 1000 filisteos, ¿qué no puede hacer Dios si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos? Gloria a Dios. Si con 5 piedras lisas y una honda pastoril David mató al gigante Goliat, ¿qué no puede hacer Dios con nosotros si disponemos nuestras manos para librar esta batalla contra los gigantes que se levantan para aplastar nuestras vidas? Si con un puñado de harina y un poquito de aceite Dios sostuvo por 3 años al profeta Elías, a la viuda de Sarepta y a su hijo, ¿qué no puede hacer Dios con nosotros? Si nosotros disponemos nuestras vidas en sus manos, hará milagros y señales, porque Él quiere hacerlo a través de ti y a través de mí. Si con 5 panes y 2 peces el Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 hombres, ¿qué no hará Dios si nosotros disponemos nuestra vida en sus manos, amados hermanos? ¿Qué no podrá hacer contigo? ¿Qué no podrá hacer conmigo si ponemos en sus manos todo lo que somos y todo lo que tenemos? Hay un detalle en la historia que solo Juan alude a este aspecto de la versión que Él nos está dando de los hechos de los cuales fue testigo. Él dice que la casa se llenó del olor del perfume. Cuando María rompe el frasco de alabastro, unge al maestro, dice que la casa se llenó del olor de perfume. Literalmente, cada área de la casa se llenó del olor del perfume. Cuando fuimos a Israel tuvimos la oportunidad de visitar una casa de los tiempos de Jesús. Y realmente, hermanos, esa historia revela que la calidad del perfume era suprema. Suprema. Hay perfumes que usted se lo echa en el baño y ni en la cocina. Es más, salió del baño y la esposa o el esposo, oye, pero ¿ya te untaste perfume? Claro que me eché casi medio pomo. Oye, pero ese perfume, chipi, eso no sirve para nada. Pero note que Juan está diciendo que la casa, los rincones de la casa se llenó de la fragancia del perfume, significando que la calidad de aquel perfume era suprema. Y aquella casa se llenó de la fragancia de aquel costosísimo perfume. Se esparció por todas partes de la casa. Y vuelvo y reitero, reafirmando la calidad y la cantidad que se usó. Más de medio litro de ese aceite, de ese nardo, de ese perfume sumamente oloroso. Y esta nota de Juan confirma que María de Betania dio lo mejor y lo más costoso que ella podía darle a su maestro. Y hay aquí una simple aplicación que yo quiero compartirla contigo. El comentarista McDonald dice que ninguna casa está tan llena de aroma fragante como la casa en la que Jesús recibe el lugar que le corresponde. Si cada rincón de nuestro hogar queremos que huela con fragancia, dejemos que Jesús sea el centro de nuestro hogar. Dejemos que Jesús sea el centro de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, para que ese olor fragante también llene nuestras casas. El apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15, hace alusión acerca de esa tradición romana, cuando llegaban esas hordas que salían a conquistar y venían regresando después de las victorias. Se tenía la cultura, la costumbre de encender incienso, un incienso aromático, oloroso, y Pablo dice, para aquellos que venían con la victoria y celebrando la victoria, ese incienso era olor de victoria.
Pero para aquellos que venían cautivos era olor de muerte, porque se irían a convertir en esclavos y en prisioneros. Lo que era olor de victoria para unos era olor de muerte para otros. Y el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros anunciamos, es olor de victoria para aquellos que abrazan la verdad del evangelio, para aquellos que creen que Jesucristo es el camino, pero es olor de muerte para aquellos que rechazan la verdad, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Somos olor fragante para salvación. La iglesia tiene que expandir el olor, la fragancia del evangelio. Tenemos que oler a cristianos. De tal manera que lo primero que aprendo en esta historia es que el amor genuino, verdadero, no calcula, no repara, no se excusa, lo da todo para expresarle a su Señor y Salvador que lo ama con todas las fuerzas de su corazón. La segunda verdad que puedo extraer de esta historia es que el amor verdadero y genuino no mide riesgos. No mide riesgos, hermanos. Este acto de adoración de María constituyó un acto insólito. Para nosotros tal vez pueda ser algo que no tiene ningún tipo de riesgo. El que una mujer agarre un poco de perfume y se lo derrame en la cabeza a un hombre y que se suelte el cabello y que seque sus pies es común y corriente. Pero para el tiempo de Jesús, para la cultura de Jesús, era algo desacostumbrado para aquella cultura judía. Era insólito. Pero María, y es lo significativo de este pasaje, sin tomar en cuenta las normas orientales de decoro, que consideraban inapropiada la acción de la mujer que se soltara el pelo en presencia de los hombres, y dejando que su corazón libremente, hermanos, expresara su amor por el maestro, no solamente se suelta el pelo, sino peor aún, desde el punto de vista oriental, seca los pies de Jesús con su cabello. Eso era un insulto. Al menos si usted cuenta a los hombres, 12 discípulos más Jesús, ¿cuánto les da? Más Simón, 14. Como mínimo allí habían 14 hombres y 2 mujeres, Marta y María. Tal vez habrían más personas, pero al menos esa cuenta es la que yo saco. Y delante de esos 14 hombres, María se suelta el pelo, que no era correcto hacer que las mujeres se soltaran el cabello delante de los hombres, y se tira a los pies del maestro y comienza a secarle los pies al maestro en un acto de devoción, de adoración y de entrega, y corriendo todo tipo de riesgo cultural. El amor a Dios corre todos los riesgos. Su amor por Cristo, su convicción y confianza en el Señor la llevó a correr el riesgo de la crítica, de la censura, incluso de ser rechazada y hasta expulsada de esa reunión de familia. Y en un acto extraordinario, a costa de todo riesgo, María decididamente ungió la cabeza y los pies de Jesús y se postró a secar sus pies, a enjugar sus pies con sus cabellos. Y llegaba a esta conclusión en una aplicación sencilla de la historia que me está siguiendo. Puede que lo que hacemos para Dios no esté a tono a los criterios de algunas personas que nos rodean. Puede que lo que nosotros hacemos y nuestro compromiso con Dios no esté a tono con la cultura o de las tendencias actuales. Seamos gente anacrónica, que no estamos al ritmo de la vida y de cómo se vive y de las tendencias. Incluso nuestra manera y forma de vida y de compromiso con Dios puede que no satisfaga las expectativas de nuestra propia familia,
Pero si lo que hacemos glorifica y exalta a Cristo y promueve el Evangelio, entonces vale la pena hacerlo, porque honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores y mostramos nuestro amor por aquel que nos amó primero. Recuerdo en la década del 70, cuando me negaron mi estudio universitario en Cuba. Hubo uno de mis familiares que me dijo: el día que tú dejes de ir a la iglesia y ser cristiano, vas a poder hacerlo. Digo, si eso es el costo que tengo que pagar para hacer y tener un título universitario en mi casa, jamás lo tendré, pero a Cristo yo no voy a negar. Y le doy gracias a Dios. No tendré un título universitario en mi casa. A los 2 años de mi carrera de contabilidad y finanzas me quitaron el derecho a seguir estudiando, pero cuelgo en mi corazón la verdad del Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios porque en vez de un título universitario me ha dado la posibilidad de predicarle a miles de personas y anunciar que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Gloria a Dios. Vale la pena, hermano, vale la pena servir a Cristo. Quiero recordarte que no siempre seremos comprendidos y apoyados y aplaudidos cuando decidimos gastarlo todo en Jesús. Pero eso no importa, hermano amado. Lo que importa es saber que con Jesús ganamos, no perdemos. Fue lo que el apóstol Pablo dijo: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su carta a los Filipenses capítulo 3, haciendo alusión a su compromiso con Jesús y el Evangelio, el llamado que le había hecho el Señor para ser un apóstol de Jesucristo. Él dice: todo lo que logré, todo lo que conquisté, todo lo que yo creía que tenía un valor extraordinario e insustituible, después que conocí a Cristo en el camino a Damasco, lo tengo todo por basura, porque mi mayor meta en la vida es ganar a Cristo. Es lo que queda. Todo se queda aquí en el mundo. Y no es que usted no estudie, los jóvenes que me están escuchando. No, yo no quiero, no es la idea. No es que usted no estudie y va a la universidad, hágase ingeniero, médico, arquitecto, científico, vaya a la luna, visite Marte, y si le da posibilidad de ir al sol también. Haga lo que usted pueda hacer, pero lo que sí yo quiero decirte es que Cristo no puede ser sustituido ni por mujer, ni por hombre, ni por dinero, ni por cargo, ni por negocio, ni por estudio universitario. Jesucristo tiene que seguir siendo primero en el corazón de aquellos que han abrazado la verdad del Evangelio. El rico joven que llegó, o el joven rico, no es lo mismo, yo creo. El joven rico que llegó donde estaba Jesús, le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo: los mandamientos sabes. Y el rico dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor lo miró y le dijo: mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso removió los cimientos del hombre, porque era rico. El joven era rico, a saber si lo había heredado de sus padres, qué sé yo. Y dice la historia que se fue triste. Y no era que Jesús quería que el hombre se convirtiera en pobre, es que Jesús quería probar cuáles eran sus prioridades. Su riqueza era su Dios, y su religión no lo había llevado a tener un encuentro verdaderamente con el Dios de Israel. Nada debe sustituir a Dios en nuestro corazón. Amén, hermanos. Con Cristo ganamos. Judas Iscariote
quien era el tesorero del grupo, porque siempre que nosotros queremos comprometernos cada vez más con el Señor y queremos buscar más de Dios y queremos tener un mayor compromiso, siempre habrá gente dentro del círculo que va a tratar de poner tropiezo. Y ahí estaban los 12 discípulos. El día que María rompió el frasco de alabastro y derramó ese perfume sobre Jesús. Y dice Juan, que es el que es más específico en esta historia, que Judas Iscariote, ¿conocen ustedes a Judas Iscariote? Judas Iscariote, quien era el tesorero del grupo y el que traicionó a Jesús. Y los otros discípulos también, parece que él llevó la voz cantante y los otros lo apoyaron. Por eso usted tiene que tener cuidado qué voz apoya. En vez de aplaudir el acto de fidelidad y de devoción de María, en vez de aplaudirla y darle gloria a Dios y decir qué bien, espectacular lo que esta mujer ha hecho, más bien consideraron que lo que María hacía era desperdiciar aquel costoso perfume ungiendo la cabeza y los pies de Jesús. ¡Wow! Cuando vieron que rompió aquel frasco, Judas y los demás dijeron, ¡qué desperdicio, Dios mío! ¡Qué desperdicio! Desvalorizaron el acto que María estaba haciendo. Y aún más te digo, cuestionaron a Jesús porque no le impidió que lo hiciera. Dice Juan que Judas Iscariote preguntó y opinó, porque siempre va a haber alguien que opine. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas calculó rápidamente y dijo, wow, 300 denarios. Y 300 denarios equivale al salario de un año de un jornalero. ¿Recuerdan ustedes cuando la multiplicación de los 5 panes y los peces, los 2 peces, recuerdan ustedes que Felipe le dijo al maestro, ni 200 denarios alcanzarían para comprarle pan y darle comida a tanta gente? Imagínense cuánto costaría ese perfume. Costaba el salario de un año de un jornalero. Costaba lo que costaba darle comida a más de 5,000 personas. Y cuando él calcula y dice, pero qué clase de desperdicio, Dios mío. Esa mujer ha botado más de 300 denarios. En vez de ungir a Jesús, ¿por qué no venderlo? ¿Por qué no usar ese dinero para ayudar a los pobres? Todos aplaudimos. Tremenda idea la de Judas. Eso es cierto, eso es verdad. Es cierto. De que los hay, los hay. ¿Es cierto o no? Claro, la pregunta era lógica, era razonable. ¿Por qué no ayudar a los pobres? Y en aquel tiempo la pobreza era extrema. Ese perfume valía una fortuna, hermanos. Y deja entredicho Judas que Jesús debió haber detenido la acción de María. Por lo tanto, no solamente cuestiona lo que María hizo, sino cuestiona el que Jesús permitiera que lo ungieran. El apóstol Juan conocía muy bien a Judas Iscariote, porque siempre hay alguien que nos conoce. Y Juan hace una observación que la leíamos al principio y comenta que el interés de Judas no estaba en el cuidado de los pobres. Ese no era su interés. No, esa no era la motivación de que se vendiera el perfume para darlo a los pobres, sino dice Juan que como manipulaba los fondos del grupo, muchas veces sustraía dinero para usarlo en beneficio propio. Y como yo les decía mientras leía, entre más dinero en la bolsa, más dinero para extraer. Decía un comentario que Judas, antes de ser traidor, fue ladrón. Por desgracia, y la palabra tal vez era un poquito fuerte,
Hay mucha gente que aparentan tener celo por defender la obra de Dios y fomentar su pobreza, pero en realidad lo que andan buscando es su propia gloria y sus intereses materiales. Con un vestido de piedad, simplemente lo que hacen es buscar la forma de cómo engrosar sus riquezas personales. Y esto no es de este tiempo. En los tiempos del apóstol Pablo ya estaba ocurriendo esa tendencia, al punto que cuando Pablo le escribe su primera carta a Timoteo, este ministro del evangelio, este pastor, Pablo le aconseja a Timoteo que se aparte de ese tipo de gente que aparenta piedad, pero lo que quiere es sacarle ventaja a la piedad, que aparenta ser, pero no es. Que aparenta que está al cuidado de los pobres, pero lo que quiere es apropiarse del billete. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: apártate de ese tipo de gente, porque son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo: apártate de ese tipo de gente, porque lo que hacen es denigrar el evangelio y la verdad de Jesucristo. Dios nos dé, hermanos, discernimiento para este tiempo. Amén. Y en este punto yo llegaba también a este análisis. Si perfumar los pies del maestro con el perfume de más alto costo y secar sus pies de la forma menos digna trae honor y gloria a Cristo, no debemos dejar de hacerlo aunque la gente nos critique. Esos jóvenes que son cuestionados, esos jóvenes que son allí muchas veces pisoteados, por decirlo de alguna manera, que son víctimas del bullying porque son cristianos, porque vienen a la iglesia. Esos jóvenes que me están escuchando, que están por aquí o están donde sea, no sé, no tienes que sentirte menos, porque realmente el que está contigo es mayor que el que está en el mundo, y vale la pena ser cristiano, vale la pena servir a Dios, vale la pena darle a Dios toda tu juventud, vale la pena. Gloria a Dios. Si como vivimos para Cristo está acorde con la verdad de la Biblia y contribuye a la salvación de las almas, entonces vale la pena vivir como Cristo nos modeló, aunque nos critiquen. ¿Y qué tú haces metido en esa iglesia con tantas oportunidades que el mundo da ahora? Pero ¿qué tú haces metido ahí? Pero muchacha, pero tú te has vuelto loca. Con tanto que el mundo te ofrece, tú estás perdiendo la vida. Así hay gente que ven que el cristianismo es pérdida de tiempo. Así hay gente que creen que el evangelio es lavarle el cerebro a la gente y mantenerlos aquí como que están sin un propósito en la vida, cuando es todo lo contrario. En Cristo hemos encontrado sentido de vida, sentido de hogar, de familia. No es fanatismo, es experiencia. Gloria sea el nombre del Señor. Siempre le hago referencia a ese borrachito que iba al bar y se reunía con sus amigos y se gastaba la plata mientras la mujer y los hijos pasaban hambre y necesidad y no tenían ni donde sentarse en la casa. Y muchas veces no tenían ni qué comer, ni leche para sus niños. Y él se bebía todo el dinero que se ganaba durante la semana con sus amigotes allá en el bar. Pero un día alguien le predicó del evangelio, un día alguien le habló de Cristo, un día alguien le habló acerca del camino de Jesucristo, y el Espíritu Santo trajo convicción a ese hombre y se convirtió a Cristo. Se convierte al evangelio y deja de visitar la barra, deja de visitar la taberna, deja de visitar a sus amigos. Y sus amigos, después de varias semanas que lo extrañan, lo buscan y le dicen: pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido que no te hemos vuelto a ver más? Que no hemos vuelto a beber más durante el fin de semana. No es que me convertí al evangelio, es que conocí a Cristo y ustedes deberían de hacerlo también, porque Él cambió mi vida. Y los amigos se rieron en su cara. Le dijo: pero ¿cómo que tú, con la edad que tienes, te vas a dejar lavar el cerebro a esta hora, muchacho? Tú vas a estar creyendo que un pez se tragó a Jonás.
Pero tú vas a estar creyendo todo lo que cuenta la Biblia, de que Dios creó el mundo y que Cristo... Pero ¿cómo tú vas a dejarte meter esa historia en la cabeza? Y el borrachito, que había conocido a Cristo, que no tenía mucha teología, que no había ido a un instituto, ni tampoco se había graduado de divinidad, le dijo: mira, yo antes me gastaba toda la plata aquí con ustedes. Yo antes me gastaba todo el dinero con ustedes, pero desde que conocí a Cristo, mi hogar ha sido cambiado y transformado. Mi casa es otra. Tengo muebles, mis hijos tienen comida, mi esposa está atendida y ahora disfruto de la paz que Dios ha traído a mi corazón, porque no me lo dio la bebida, no me lo dio la droga, no me lo dio la fiesta. Lo que en Cristo he encontrado supera todo lo que el mundo puede ofrecerme. Y esa es la experiencia del cristiano. Gloria a Dios. Cuando amamos a Dios de verdad, no medimos riesgos ni calculamos costo. Jesús está primero. Si has sido amigo hasta ahora y desde que me convertí no lo quieres seguir siendo, oraré por ti para que la misericordia de Dios te alcance. Pero yo no voy a negar de Cristo. Ya les dije que el amor de María por su maestro es la clase de amor que no calcula, que lo da todo sin reparar, y que la capacitó también para correr todo riesgo, ser criticada, incluso ser menospreciada. Pero también tengo que decirte, bajo este subtítulo, que María mostró que su amor la llevaba a un acto de humildad. María tenía la capacidad, amado hermano, de sentarse a los pies de Jesús y escuchar atentamente sus palabras. Ella reconocía con gratitud su dependencia del Señor y también la necesidad constante que tenemos de que el Señor nos apoye en todo. Eso es humildad. Humildad no es más que reconocer la necesidad que tenemos de Dios. No es que ande con los pantalones remendados, no es que ande con los zapatos rotos de la suela. ¡Ay, qué humilde es! No. Hay quien pueda andar con los pantalones remendados y los zapatos defondados y ser el más orgulloso del mundo. La humildad verdadera de la que la Biblia nos habla es reconocer que yo necesito la ayuda del Dios Todopoderoso en toda mi vida, aceptar mi necesidad de Dios. Y eso lo reconocía María. María se sentaba a los pies de Jesús para escuchar las enseñanzas del Maestro. No olvidemos que son los humildes los que aprenden y crecen espiritualmente al reconocer que necesitan la guía, la dirección de Dios y que Dios los pone bajo su bendición. El antónimo de humildad es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, ese que se cree saberlo todo. Yo no voy a esa iglesia, yo me sé la Biblia de Génesis al Apocalipsis, yo no tengo que estudiar. Si yo me conozco la historia de Sansón, de Abraham, me conozco a Zaqueo, conozco a Mateo, conozco a Lucas, Marco, Apocalipsis, me lo sé todo, yo no necesito. Ay, no más que orgullo, porque siempre tendremos que aprender de la verdad de Dios. Su acto de ungir a Jesús desde la cabeza hasta los pies fue un acto de adoración sincero y generoso. Ella ungió a Jesús como se ungiría a un rey, desde la cabeza, y enjugó sus pies como lo haría una humilde sierva y esclava. María asumió, al enjugar los pies del Maestro, con su cabello asumió el rol del esclavo menos significativo dentro de la servidumbre de una casa, que era lavar los pies de los visitantes. Y ella secó con sus cabellos los pies del Maestro, que los había perfumado con aquel perfume carísimo. Enjugó su cabeza como el rey y enjugó sus pies como la sierva, la esclava. Y ese acto de adoración es solo posible, hermanos, porque la humildad nos llevará siempre a reconocer la grandeza de Dios y a ofrecerle nuestra mejor devoción sin reserva.
Te aconsejo, por favor, en el amor de Cristo, cuando te vayas a postrar delante de Dios, antes de pasarle una factura de todo lo que necesitas, por favor, póstrate, adora a Dios humildemente, reconoce su grandeza, reconoce su señorío, reconoce su poder, su grandeza, su amor, su bondad, su gracia. Adórale antes de pedirle, reconoce que Él es la fuente de todo. Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Shalom, Él es Jehová Nisi. Oh, Él es el Todopoderoso. María de Betania nos muestra que la humildad y el amor van de la mano. El que ama es humilde y el humilde sabe amar. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y añade el Señor Jesús que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y añade la Escritura, porque Jehová es excelso y atiende a quién, hermanos, al humilde, mas al altivo mira de lejos. El amor por Cristo se deja ver en una vida de servicio humilde, donde no se busca el predominio ni se reclaman posiciones, sino que se sirve a Dios con humilde sinceridad. No busca protagonismo, sino servir. Aun cuando no se reconozca, aun cuando no se menciona por la radio ni la televisión, aun cuando ni su nombre aparezca, la humildad nos lleva a servir a Dios por encima de todas las cosas. De ahí que el apóstol Pablo, sabiendo el peligro que trae la competencia y el orgullo dentro de las iglesias, y él está muy preocupado por la congregación que había dejado en la ciudad de Filipos. Él está en la cárcel y está escribiendo esta carta a los cristianos que están en Filipos, y sabiendo que existen ciertas tendencias dentro de la iglesia a la competencia, al orgullo, escribe esta carta a los filipenses y aparece esta palabra tan bella, hermanos. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Sean humildes, tengan siempre a los demás por mejores que ustedes. No se menosprecien los unos a los otros. Si me escucharan a mí, si un día me dieran la oportunidad de que yo hable, sería el último día del cubanito ese ahí en el altar. Conociendo Pablo la tendencia dentro de las iglesias, dice: no vayan a hacer nunca nada por rivalidad, ni queriendo demostrar que son mejores que otros. Todo lo contrario. Recuerden que la humildad es clave para tener éxito en el servicio cristiano. El cristiano debe desear que la gente fije la mirada no en él mismo, sino en Dios. A mí algunas veces me duele oír personas que usted conversa con ellos y hablan más de ellos y de la iglesia que del Cristo de la iglesia. Hello. Sus logros, sus éxitos, sus títulos, todo y todo. Bueno, puede que tal vez, pero el propósito es que la gente ponga su mirada en Cristo. Mis títulos, todo lo que he hecho, todo lo que he invertido, todo lo que he entregado a Dios no salvará a la gente. Quien salva es Jesús. No cabe duda que de alguna manera puede estimular a las nuevas generaciones, pero nunca puedo creerme que yo puedo sustituir a Jesús. El apóstol Pedro aconseja en este orden de cosas: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que hay quienes luchan por recibir solo el reconocimiento humano, aplausos y vítores, pero el apóstol Pedro es preciso y claro
Él nos recuerda que el reconocimiento de Dios es mucho más valioso que las alabanzas humanas. Dios quiere y sabe cómo bendecirnos a su debido tiempo. Cuando llegue el momento, a Él sea la gloria y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Te digo, hermanos, María de Betania, pudiéramos pasarnos mucho tiempo hablando más de ella. Pero María de Betania nos muestra que el verdadero amor por Dios no calcula, lo da todo, no mide riesgos y que el amor y la humildad son inseparables. Así que su extraordinario acto de ungir a Jesús fue la expresión de su devoción, de su amor más profundo al Maestro. Por eso Jesús la defendió contra las críticas de sus propios discípulos, que la estaban allí cuestionando. Él la defendió y declaró que lo que ella hizo por amor sería contado donde quiera que se predicara este evangelio. Y hoy nosotros hacemos cumplimiento de esta profecía que el Señor Jesús le dio a María de Betania. Estamos hablando de ella. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Te digo, hermanos, la fe cristiana es ante todo un servicio personal a Jesucristo. El entrañable afecto y amor por Él es lo más valioso de nuestra relación con Jesús. Que Dios nos dé la capacidad de saber que el amor a Dios no calcula, corre todos los riesgos y se manifiesta en una verdadera humildad. Honremos a Dios y Él nos honrará a nosotros. Démosle la gloria a Dios y Él respaldará nuestro servicio. Glorifiquemos su nombre, proclamemos su nombre, no nos avergoncemos de Él y Él no se avergonzará de nosotros, sino que donde quiera que estemos y vayamos, seremos respaldados por el Rey de Reyes y Señor de Señores.